En las calles empedradas del centro histórico de la Ciudad de México, donde las sombras de los edificios coloniales se entrelazan con el bullicio de la vida moderna, trabajaba don Esteban Morales, un hombre de 65 años, cuyas manos callosas contaban la historia de una vida dedicada al trabajo honesto. Cada madrugada, antes de que los primeros rayos del sol iluminaran la majestuosa Catedral Metropolitana, Esteban llegaba al imponente edificio de la Secretaría de Cultura, donde durante 30 años había sido el conserje más respetado y querido por todos los empleados. Con su uniforme azul marino siempre impecable y su sonrisa sincera, don Esteban no era simplemente el encargado de la limpieza, era el guardián silencioso de los secretos que se susurraban en los pasillos, el confidente de los trabajadores que llegaban temprano con problemas personales, y el hombre que conocía cada rincón de ese edificio gubernamental mejor que nadie. Sus ojos café, enmarcados por arrugas que hablaban de décadas de sonrisas genuinas, habían visto pasar ministros, secretarios y funcionarios, pero él siempre mantenía su humildad característica. Esa mañana de octubre, mientras el aroma del café de olla se mezclaba con el aire fresco del otoño chilango, don Esteban no imaginaba que su vida estaba a punto de dar un giro completamente inesperado. Los eventos que se desencadenarían en las próximas horas no solo cambiarían su destino para siempre, sino que revelarían una verdad tan impactante que sacudiría los cimientos de todos aquellos que creían conocerlo. El destino, caprichoso como siempre, había decidido que ese día ordinario se convertiría en extraordinario. Mientras Esteban pulía los pisos de mármol con la misma dedicación de siempre, silbando una melodía de José Alfredo Jiménez, agentes de la Policía Federal se dirigían hacia el edificio con una orden de arresto que cambiaría todo. Un error administrativo, un malentendido burocrático, estaba a punto de desatar una cadena de eventos que revelaría uno de los secretos mejor guardados en la historia reciente de México, transformando la percepción que todos tenían sobre el humilde conserje que cada día los saludaba con una sonrisa y un cordial «Buenos días, que tengan un excelente día». Don Esteban Morales había nacido en un pequeño pueblo de Michoacán, hijo de campesinos que trabajaban las tierras de maíz bajo el implacable sol mexicano. Desde muy joven, había demostrado una inteligencia excepcional que contrastaba con su origen humilde. Su maestro de primaria, el profesor Guadalupe Hernández, recordaba vívidamente cómo ese niño de ojos brillantes devoraba cada libro que llegaba a sus manos, desde las cartillas básicas hasta los textos de historia que conseguía prestados de la biblioteca municipal. La vida no había sido fácil para la familia Morales. El padre, don Roberto, trabajaba de sol a sol en el campo, mientras que doña Carmen, su madre, se dedicaba a las labores del hogar y a criar a sus 5 hijos con el amor y la disciplina que caracterizaba a las madres mexicanas de esa época. Esteban era el tercero de los hermanos, pero desde pequeño mostró un carácter especial. Era el mediador en las peleas familiares, el que consolaba a sus hermanos menores cuando tenían pesadillas, y el que ayudaba a su padre con las cuentas de la cosecha, demostrando una habilidad natural para los números que sorprendía a todos. Cuando Esteban cumplió 15 años, una sequía devastadora arrasó con las cosechas de la región. La familia se vio obligada a tomar la decisión más difícil de sus vidas: migrar a la Ciudad de México en busca de oportunidades. Con algunas pertenencias empacadas en costales de Jenequén y el corazón lleno de esperanzas y temores, los Morales llegaron a la capital, donde se instalaron en una vecindad de la colonia Doctores. La adaptación fue brutal. Don Roberto encontró trabajo en una construcción, mientras que doña Carmen comenzó a vender quesadillas afuera de una escuela secundaria. Esteban, por su parte, tuvo que abandonar sus estudios para ayudar a la economía familiar. Su primer empleo fue como ayudante en una carnicería del mercado de San Juan, donde aprendió el valor del trabajo duro y la importancia de tratar a cada cliente con respeto y dignidad. A pesar de las circunstancias adversas, Esteban nunca perdió su sed de conocimiento. Por las noches, después de jornadas agotadoras, se refugiaba en la biblioteca pública de la colonia Roma, donde estudiaba historia,
literatura y ciencias sociales. Los bibliotecarios se acostumbraron a ver a ese joven moreno, de manos manchadas por el trabajo, que llegaba religiosamente cada noche con una libreta desgastada donde tomaba apuntes meticulosos. Fue en esa biblioteca donde conoció a la licenciada Patricia Vázquez, una joven abogada que daba clases de alfabetización para adultos los fines de semana. Patricia se dio cuenta inmediatamente del potencial extraordinario de Esteban y comenzó a prestarle libros más avanzados, especialmente sobre derecho constitucional y ciencias políticas. Entre ambos, surgió una amistad profunda basada en el respeto mutuo y la pasión compartida por el conocimiento. Patricia fue quien le sugirió a Esteban que presentara el examen para obtener su certificado de preparatoria de manera acelerada. A los 22 años, después de meses de estudio intenso que combinaba con su trabajo en el mercado, Esteban no solo obtuvo su certificado, sino que logró una de las calificaciones más altas de su generación. La noticia llenó de orgullo a toda la familia Morales, especialmente a doña Carmen, quien lloró de emoción al ver a su hijo recibir ese documento que representaba años de sacrificio y perseverancia. Con el certificado en mano y las recomendaciones de Patricia, Esteban logró conseguir un empleo como auxiliar administrativo en una dependencia gubernamental menor. Era un trabajo modesto, pero representaba la oportunidad de estar más cerca del mundo que siempre había admirado desde la distancia, el servicio público. Durante esos años Esteban observó, aprendió y se fue forjando una visión particular sobre cómo debería funcionar un gobierno verdaderamente comprometido con su pueblo. Su humildad natural y su extraordinaria capacidad de trabajo pronto llamaron la atención de sus superiores. Sin embargo, por razones que nunca llegó a entender completamente, los ascensos que merecía nunca llegaron. Año tras año, veía cómo compañeros con menos preparación y dedicación ocupaban los puestos que él había esperado obtener. Después de varios años como auxiliar administrativo, un evento inesperado cambió el rumbo de la carrera de Esteban. Durante una auditoría interna en su dependencia, se descubrieron irregularidades en el manejo de fondos públicos. Varios funcionarios de alto rango estaban involucrados en un esquema de corrupción que había estado operando durante años. Esteban, quien por su posición tenía acceso a documentos importantes, pero aparentemente sin relevancia para las altas esferas, había observado y documentado meticulosamente estas anomalías en una libreta personal. Cuando los auditores comenzaron su investigación, Esteban se encontró en una encrucijada moral. Sabía que tenía información valiosa que podría ayudar a esclarecer los hechos, pero también era consciente de que convertirse en testigo podría traerle consecuencias graves. Su familia dependía de su sueldo, y enfrentarse a funcionarios poderosos no era algo que tomara a la ligera. Fue doña Carmen quien, con la sabiduría característica de las madres mexicanas, le dio el consejo que definiría su destino. «Mijo, tu papá y yo te criamos para que fueras un hombre de bien. El dinero se gana y se pierde, pero la conciencia tranquila es lo único que nadie te puede quitar». Con esas palabras resonando en su corazón, Esteban decidió colaborar completamente con la investigación. Su testimonio fue crucial para desmantelar la red de corrupción. Los documentos que había recopilado, organizados con la meticulosidad que lo caracterizaba, proporcionaron las pruebas necesarias para procesar a los funcionarios involucrados. Sin embargo, su valentía tuvo un precio alto. Fue removido de su puesto bajo el pretexto de una reestructuración administrativa, aunque todos sabían que se trataba de una represalia por su cooperación con la justicia. Durante meses, Esteban enfrentó una situación económica desesperante. Las puertas del gobierno parecían haberse cerrado para él, y encontrar trabajo en el sector privado resultaba igualmente difícil. Los ahorros familiares se agotaron rápidamente, y don Roberto, ya mayor, no podía seguir trabajando en la construcción con la misma intensidad de antes. Fue Patricia Vázquez, su antigua mentora y ahora una reconocida abogada especializada en derechos humanos, quien le ofreció una oportunidad inesperada.
A través de sus contactos, había escuchado que la Secretaría de Cultura necesitaba un conserje de confianza para el turno nocturno. No era el trabajo que Esteban había imaginado para sí mismo, pero las circunstancias no le daban muchas opciones. Esteban, le dijo Patricia durante su encuentro en el café de siempre, sé que esto puede parecer un retroceso, pero a veces la vida nos coloca donde necesitamos estar por razones que no entendemos inmediatamente. Tu integridad y tu conocimiento encontrarán su lugar, de eso estoy segura. Esteban aceptó el puesto con la dignidad que siempre lo había caracterizado. Desde el primer día, se dedicó a sus nuevas responsabilidades con la misma pasión y meticulosidad que había puesto en todos sus trabajos anteriores. Llegaba antes de tiempo, mantenía el edificio impecable y gradualmente se fue ganando el respeto y el cariño de todos los empleados. Lo que nadie sabía era que durante esas largas noches en el edificio, Esteban aprovechaba para estudiar. Había decidido retomar su sueño de obtener una licenciatura y se había inscrito en un programa de educación a distancia en Ciencias Políticas y Administración Pública. Entre trapeadores y productos de limpieza, ocultaba libros de teoría política, economía y derecho constitucional que estudiaba durante las horas tranquilas de la madrugada. Su rutina era inquebrantable. Después de terminar sus labores de limpieza, se instalaba en una pequeña oficina del sótano donde había improvisado un área de estudio. Allí, bajo la luz de una lámpara de escritorio, Esteban escribía ensayos, resolvía exámenes y participaba en foros virtuales donde sus compañeros de clase jamás imaginaron que estaban interactuando con un conserje nocturno. Los años pasaron, y Esteban no solo obtuvo su licenciatura con mención honorífica, sino que continuó con estudios de posgrado. Su tesis sobre transparencia y rendición de cuentas en la administración pública mexicana fue reconocida como una de las mejores de su generación, aunque él nunca alardeó de sus logros académicos ante sus compañeros de trabajo. Para todos en la Secretaría de Cultura, don Esteban seguía siendo simplemente el conserje confiable y amable que siempre tenía una sonrisa y una palabra de aliento para cualquiera que la necesitara. El destino, sin embargo, estaba tejiendo una historia mucho más compleja de lo que cualquiera podría imaginar. Mientras Esteban vivía su doble vida de conserje nocturno y académico destacado, los círculos políticos de alto nivel del país experimentaban transformaciones significativas. Una nueva administración había llegado al poder con promesas de combatir la corrupción y modernizar las instituciones públicas, buscando funcionarios con perfiles poco convencionales, pero con una integridad incuestionable. El licenciado Miguel Ángel Osorio, quien había sido nombrado como el nuevo titular de la Secretaría de Cultura, tenía una misión específica: encontrar personas con experiencia real en el servicio público, pero que hubieran demostrado valores éticos inquebrantables. Osorio había escuchado hablar del caso de Esteban Morales a través de Patricia Vázquez, quien ahora formaba parte de un consejo consultivo sobre transparencia gubernamental. Hay un nombre, le había dicho Patricia durante una reunión de trabajo, que conoció el gobierno desde abajo, que enfrentó la corrupción cuando eso significaba perder todo, y que nunca perdió su fe en que las instituciones pueden servir verdaderamente al pueblo. Actualmente trabaja como conserje nocturno en tu dependencia, pero su historia es extraordinaria. Intrigado por el relato, Osorio decidió investigar más sobre este empleado poco convencional. Lo que descubrió lo dejó asombrado. Esteban no solo tenía una licenciatura y una maestría obtenidas mientras trabajaba como conserje, sino que sus calificaciones académicas eran excepcionales. Además, durante sus años de servicio nocturno, había escrito informes detallados sobre deficiencias administrativas que había observado, reportes que había enviado de manera anónima a las autoridades correspondientes y que habían resultado en mejoras significativas en el funcionamiento de la institución. Osorio tomó una decisión que sorprendería a muchos. Invitaría a Esteban a participar en un programa piloto de modernización administrativa, pero sin revelarle inmediatamente la verdadera naturaleza de la propuesta. Primero quería observar cómo se desenvolvía este hombre excepcional en un entorno más desafiante.
La propuesta llegó a Esteban de manera inesperada. Un día, al terminar su turno nocturno, recibió una llamada del Departamento de Recursos Humanos citándolo para una reunión sobre nuevas responsabilidades complementarias a su trabajo actual. Esteban asumió que se trataba de algún cambio en sus horarios o funciones de limpieza, por lo que acudió a la cita sin mayores expectativas. La reunión fue en una oficina que Esteban conocía bien por haberla limpiado cientos de veces, pero en la que nunca había estado sentado como participante. El funcionario de recursos humanos le explicó que había sido seleccionado para un programa de capacitación interdisciplinaria que le permitiría apoyar en tareas administrativas especiales durante las mañanas, manteniendo su trabajo nocturno. Don Esteban, le dijo el funcionario, sabemos que usted ha demostrado ser una persona de absoluta confianza durante todos estos años. Este programa está diseñado para empleados que han mostrado compromiso excepcional con la institución. ¿Estaría interesado en participar? Esteban aceptó, aunque internamente se preguntaba qué había llamado la atención de sus superiores. Su primera asignación fue revisar y organizar archivos históricos de la dependencia, una tarea que muchos habrían considerado tediosa, pero que para él representaba una oportunidad fascinante de conocer más profundamente la historia institucional del país. Durante las siguientes semanas, Esteban trabajó con una dedicación que impresionó a todos sus supervisores temporales. No solo organizaba los documentos con eficiencia extraordinaria, sino que creaba índices detallados, identificaba patrones históricos relevantes y sugería mejoras en los sistemas de archivo que demostraban un conocimiento profundo de principios administrativos avanzados. Sus informes diarios, escritos con una prosa clara y profesional que contrastaba dramáticamente con el perfil que todos tenían de él, comenzaron a circular entre funcionarios de alto rango. Algunos empezaron a preguntarse quién era realmente este conserje que escribía análisis dignos de un académico experimentado. La transformación gradual en la percepción que tenían de Esteban comenzó a generar curiosidad y, en algunos casos, incomodidad entre ciertos funcionarios que se sentían expuestos por la precisión de sus observaciones sobre ineficiencias administrativas que habían permanecido ocultas durante años. Las reacciones a la inesperada competencia profesional de don Esteban fueron variadas y reveladoras. Algunos funcionarios, especialmente aquellos que habían construido sus carreras más en conexiones políticas que en méritos propios, comenzaron a sentirse amenazados por la presencia de este hombre que, sin aparentar serlo, demostraba conocimientos superiores a los suyos. La licenciada Carmen Ruiz, subdirectora de Administración y una de las funcionarias más antiguas de la dependencia, fue una de las primeras en expresar su desconcierto de manera abierta. Durante una junta de coordinación, se dirigió al director de Recursos Humanos con evidente molestia. No entiendo por qué estamos dando responsabilidades administrativas a personal de intendencia. Existen protocolos y jerarquías que deben respetarse. ¿Qué mensaje estamos enviando a los profesionistas que han estudiado carreras universitarias y que aspiran a crecer en la institución? Sin embargo, no todos compartían esa perspectiva. El joven licenciado Carlos Mendoza, recién egresado de Ciencias Políticas y asignado como auxiliar en el área de planeación estratégica, había tenido la oportunidad de trabajar directamente con Esteban en la reorganización de los archivos históricos. Su experiencia había sido completamente diferente. Señor Morales, le había dicho Carlos después de una mañana de trabajo conjunto, debo confesarle que nunca había visto a alguien entender tan rápidamente la complejidad de nuestros sistemas administrativos. Sus sugerencias sobre la reorganización de los expedientes han sido brillantes. ¿Dónde estudió administración pública? Esteban había sonreído con la humildad que lo caracterizaba y simplemente había respondido: he aprendido observando, joven Carlos. Cuando uno trabaja muchos años en una institución, ve cómo funcionan realmente las cosas, más allá de lo que dicen los manuales. Pero la verdad era más compleja. Durante sus años de estudio nocturno, Esteban había desarrollado una comprensión teórica y práctica única sobre el funcionamiento del gobierno mexicano.
Su perspectiva combinaba la experiencia de alguien que había visto la administración pública desde los niveles más básicos con el conocimiento académico de quien había estudiado profundamente las mejores prácticas internacionales en gestión gubernamental. Esta combinación extraordinaria comenzó a manifestarse de maneras inesperadas. En una ocasión, durante una reunión sobre la implementación de un nuevo sistema de transparencia, Esteban sugirió modificaciones técnicas que no solo mejoraban la eficiencia del proceso, sino que anticipaban problemas legales que los abogados de la institución no habían considerado. La propuesta había llegado a través de Carlos Mendoza, quien la había presentado como resultado de su trabajo conjunto con el personal de apoyo. Sin embargo, cuando el director jurídico revisó los detalles, quedó impresionado por la sofisticación del análisis. Esta propuesta, comentó el director jurídico durante la reunión, demuestra un conocimiento muy avanzado de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Quién la elaboró exactamente? Carlos, nervioso, explicó que había sido un trabajo colaborativo con don Esteban, el conserje que estaba apoyando en tareas de archivo. La revelación causó un silencio incómodo en la sala de juntas. Mientras tanto, Esteban continuaba con su rutina nocturna, sin saber que sus contribuciones matutinas estaban generando ondas que llegaban hasta los niveles más altos de la administración. Su vida seguía dividida entre dos mundos. De día era el empleado temporal que organizaba documentos y sugería mejoras administrativas. De noche era el guardián silencioso que mantenía los pasillos impecables mientras completaba sus estudios de doctorado en administración pública. La situación se volvió más compleja cuando el licenciado Osorio decidió que era momento de acelerar el proceso. Había observado suficiente evidencia del potencial excepcional de Esteban y estaba convencido de que este hombre podría ser una pieza clave en sus planes de modernización institucional. Sin embargo, Osorio también era consciente de las resistencias internas que estaba generando la presencia de Esteban en roles que tradicionalmente estaban reservados para personal con títulos universitarios visibles. Decidió entonces implementar una estrategia más audaz. Invitaría a Esteban a participar en un grupo de trabajo de alto nivel sobre reforma administrativa, pero sin revelar completamente sus credenciales académicas a los otros participantes. Quiero ver, reflexionó Osorio en la privacidad de su oficina, cómo reaccionan nuestros funcionarios cuando se enfrentan a la excelencia sin prejuicios de clase o posición social. La estrategia de Osorio para integrar gradualmente a Esteban en responsabilidades de mayor nivel se complicó cuando entraron en juego factores externos que nadie había anticipado. Una investigación periodística sobre el uso de fondos públicos en diversas dependencias gubernamentales había puesto bajo escrutinio particular a la Secretaría de Cultura, y los auditores federales habían anunciado una revisión exhaustiva de todas las operaciones administrativas de los últimos 5 años. Esta situación creó un ambiente de tensión en toda la dependencia. Funcionarios que habían operado con cierta laxitud en el manejo de procedimientos ahora se encontraban bajo presión para justificar cada decisión, cada gasto, cada proceso administrativo. En este contexto, la presencia de Esteban en roles de responsabilidad comenzó a generar sospechas de naturaleza completamente inesperada. El contador público José Luis Fernández, quien había manejado las finanzas de la dependencia durante los últimos 8 años, fue el primero en expresar dudas sobre las verdaderas motivaciones detrás de la promoción informal de Esteban. Durante una conversación con otros funcionarios de nivel medio, Fernández planteó una teoría que pronto comenzó a circular como rumor. ¿No les parece extraño que justo ahora, cuando estamos bajo investigación, aparezca este conserje con conocimientos tan específicos sobre nuestros sistemas administrativos? ¿Y si no es casualidad? ¿Y si alguien lo puso ahí específicamente para observarnos y reportar irregularidades? La paranoia se extendió rápidamente. Algunos funcionarios comenzaron a ver las sugerencias de mejora de Esteban no como contribuciones valiosas, sino como evidencia de que estaba documentando deficiencias para reportarlas a instancias superiores. La atmósfera laboral se volvió tensa,
y Esteban comenzó a percibir cambios sutiles en el trato que recibía de algunos compañeros. Carlos Mendoza, quien había desarrollado una relación de respeto y colaboración con Esteban, se encontró en una posición incómoda. Por un lado, había sido testigo directo de la integridad y competencia profesional de don Esteban. Por otro, enfrentaba presión de colegas que sugerían que su asociación con el conserje podría perjudicar su carrera. Carlos, le había dicho la licenciada Ruiz durante un encuentro casual en el elevador, eres un joven con futuro prometedor en esta institución. Solo te sugiero que seas cuidadoso con las alianzas que formas. A veces, las personas no son lo que aparentan ser. Mientras estos dramas internos se desarrollaban, Esteban enfrentaba sus propios dilemas. Su trabajo doctoral se había centrado precisamente en el tema de la resistencia al cambio en las instituciones públicas mexicanas, y ahora se encontraba viviendo en carne propia los fenómenos que había estudiado teóricamente. La experiencia era fascinante desde un punto de vista académico, pero emocionalmente agotadora desde una perspectiva personal. Durante una de sus noches de trabajo, mientras limpiaba las oficinas que durante el día había ocupado en su rol administrativo temporal, Esteban reflexionó sobre la ironía de su situación. En esas mismas oficinas había escuchado, sin quererlo, conversaciones sobre él que revelaban tanto sobre la naturaleza humana como sobre las dinámicas de poder en las instituciones gubernamentales. La situación alcanzó un punto crítico cuando alguien presentó una queja formal ante Recursos Humanos, argumentando que la asignación de responsabilidades administrativas a personal de intendencia violaba los manuales de procedimientos de la dependencia y creaba un precedente peligroso que podría generar conflictos laborales. La queja, presentada de manera anónima, solicitaba una investigación sobre las verdaderas calificaciones de Esteban Morales y sobre los criterios utilizados para otorgarle responsabilidades que supuestamente excedían su perfil de puesto. También insinuaba la posibilidad de que existieran motivaciones ocultas detrás de su promoción informal. El director de Recursos Humanos, enfrentado a esta situación delicada, se vio obligado a informar al licenciado Osorio sobre la queja y las tensiones que estaba generando la presencia de Esteban en roles administrativos. Osorio se encontró ante un dilema. Revelar prematuramente las verdaderas credenciales de Esteban podría resolver el conflicto inmediato, but podría comprometer su estrategia de evaluación más amplia sobre las dinámicas institucionales. Decidió entonces tomar un camino intermedio. Organizaría una presentación pública donde Esteban tendría la oportunidad de demostrar sus capacidades ante todo el personal de la dependencia, pero sin revelar aún sus títulos académicos. Sería una prueba de fuego que determinaría no solo el futuro de Esteban en la institución, sino que revelaría mucho sobre el carácter de sus compañeros de trabajo. La presentación pública que había organizado el licenciado Osorio se convirtió en el evento más esperado y temido en la historia reciente de la Secretaría de Cultura. La noticia de que don Esteban, el conserje nocturno, haría una exposición sobre modernización y eficiencia en la administración pública, ante todo el personal directivo, se extendió por los pasillos como pólvora, generando reacciones que iban desde la curiosidad genuina hasta el escepticismo más profundo. Los días previos a la presentación fueron intensos para todos los involucrados. Esteban, consciente de que esta era su oportunidad de demostrar que el mérito no conoce de uniformes ni de títulos en las puertas, se preparó con la meticulosidad que había caracterizado toda su vida académica secreta. Revisó cada dato, cada propuesta, cada argumento, sabiendo que estaría bajo el escrutinio más riguroso de su carrera. Por su parte, los funcionarios de la dependencia se dividieron en grupos claramente definidos. Estaban aquellos que esperaban con benevolencia la presentación, dispuestos a darle una oportunidad al hombre que había demostrado ser confiable y trabajador durante tantos años. Otros, especialmente los que se habían sentido amenazados por sus sugerencias administrativas, esperaban que la exposición revelara las limitaciones de alguien que, desde su perspectiva, había sido colocado en una posición que no le correspondía.
Carlos Mendoza se encontraba en una situación particularmente delicada. Había trabajado lo suficientemente cerca de Esteban como para saber que poseía conocimientos extraordinarios, pero también enfrentaba la presión social de sus compañeros de generación, quienes veían la situación como una afrenta a sus credenciales académicas. No es personal contra don Esteban, había explicado la licenciada Patricia Moreno, egresada de la UNAM y especialista en gestión cultural, durante una conversación con otros funcionarios jóvenes. Es una cuestión de principios. Si cualquier persona sin la preparación académica adecuada puede ocupar posiciones de responsabilidad, ¿para qué estudiamos nosotros? ¿Para qué nos endeudamos pagando universidades privadas? Estas conversaciones llegaban a oídos de Esteban a través de los canales informales que solo alguien en su posición podía conocer. Como conserje nocturno, había aprendido que las verdades más profundas sobre las instituciones se revelan en los pasillos después de las horas laborales, en las conversaciones que las personas creen privadas, en los documentos que se descartan sin cuidado en los cestos de basura. La noche anterior a la presentación, mientras realizaba su rutina habitual de limpieza, Esteban encontró en el cesto de basura de una de las oficinas directivas un borrador de carta dirigida a la Secretaría de la Función Pública, denunciando supuestas irregularidades en los procesos de asignación de responsabilidades en la dependencia. La carta, aunque no mencionaba su nombre directamente, era claramente sobre su situación. En lugar de sentirse desalentado, Esteban experimentó una sensación de claridad que no había tenido en semanas. Comprendió que la presentación del día siguiente no era solo sobre demostrar sus conocimientos, era sobre confrontar los prejuicios y las estructuras de poder que mantenían a las instituciones mexicanas atrapadas en dinámicas de exclusión y mediocridad. Esa noche, después de terminar sus labores de limpieza, Esteban se dirigió a su pequeño santuario de estudio en el sótano del edificio. Allí, rodeado de los libros que había acumulado durante años de estudio solitario, redactó una presentación que sería recordada durante mucho tiempo en los anales de la dependencia. Su enfoque no sería defensivo, sino propositivo. No hablaría sobre sí mismo, sino sobre las oportunidades perdidas que representaba el desperdicio del talento humano en las instituciones públicas mexicanas. No buscaría justificar su presencia en roles administrativos, sino demostrar cómo el mérito y la dedicación podían transformar la gestión gubernamental. La mañana de la presentación, Esteban llegó al edificio con la puntualidad que lo había caracterizado durante 30 años, pero esta vez no portaba su uniforme de conserje. Había decidido vestir un traje sencillo pero digno que había comprado años atrás para la graduación de su maestría, un evento al que había asistido solo, sin revelar a nadie en su trabajo esta importante etapa de su vida académica. Cuando los funcionarios lo vieron llegar vestido de esa manera, algunos no lograron ocultar su sorpresa. El contraste era dramático. El mismo hombre que habían visto durante años limpiando los pasillos, ahora se preparaba para dirigirse a ellos como un igual profesional. El auditorio principal de la Secretaría de Cultura se llenó de una manera sin precedentes. Nunca antes una presentación interna había generado tanto interés y, hay que decirlo, tanta tensión. Funcionarios de todos los niveles, desde auxiliares administrativos hasta directores de área, se congregaron para presenciar lo que muchos consideraban un experimento social fascinante y otros veían como una violación a las jerarquías tradicionales del servicio público mexicano. El licenciado Osorio abrió la sesión con palabras cuidadosamente elegidas que establecían el tono de lo que estaba por suceder. Estimados compañeros, hoy tenemos la oportunidad de escuchar propuestas de modernización administrativa de parte de un colega que ha observado nuestra institución desde una perspectiva única durante muchos años. Don Esteban Morales ha demostrado un compromiso excepcional con nuestra dependencia y ha desarrollado insights valiosos sobre nuestros procesos. Los invito a escuchar con mente abierta y corazón dispuesto a aprender. Cuando Esteban se dirigió al podium, el silencio en el auditorio era casi tangible. Algunos rostros mostraban curiosidad genuina,
otros escepticismo apenas disimulado, y unos pocos, franca hostilidad. Durante unos segundos que parecieron eternos, Esteban observó a su audiencia, reconociendo en cada rostro años de interacciones cordiales pero superficiales. Sus primeras palabras fueron simples pero poderosas. Buenos días, compañeras y compañeros. Durante 30 años he tenido el privilegio de servir a esta institución y a través de ella al pueblo de México. Hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre cómo podemos servir mejor a nuestra nación. Lo que siguió fue una presentación magistral que combinaba análisis teórico profundo con observaciones prácticas extraordinariamente precisas. Esteban comenzó con un diagnóstico de los principales retos que enfrentaba la administración pública mexicana en el siglo XXI, citando desde los trabajos de Max Weber sobre burocracia hasta estudios contemporáneos sobre gobierno digital en países como Estonia y Singapur. Pero lo que realmente impactó a la audiencia fue cómo conectaba estos marcos teóricos con ejemplos específicos de su propia dependencia. Con datos precisos y propuestas concretas, Esteban demostró cómo procesos administrativos que habían permanecido sin cambios durante décadas podrían modernizarse para servir mejor a los ciudadanos y optimizar el uso de recursos públicos. Por ejemplo, explicó mientras mostraba un diagrama de flujo que había elaborado, el proceso actual para la aprobación de proyectos culturales requiere 47 días en promedio y pasa por 12 instancias diferentes. He identificado que, manteniendo todos los controles de calidad y transparencia necesarios, podríamos reducir este tiempo a 15 días y simplificar el proceso a 6 instancias, lo que significaría mayor satisfacción ciudadana y ahorro de recursos administrativos. La precisión de sus datos y la solidez de sus argumentos comenzaron a cambiar gradualmente el ambiente en el auditorio. Funcionarios que habían llegado con escepticismo comenzaron a tomar notas, reconociendo la calidad profesional de lo que estaban escuchando. Sin embargo, no todos estaban convencidos. La licenciada Carmen Ruiz, quien había sido una de las voces más críticas sobre la promoción informal de Esteban, decidió confrontarlo directamente durante el periodo de preguntas. Don Esteban, sus propuestas son interesantes, pero me pregunto, ¿tiene usted la formación académica necesaria para entender las complejidades legales y administrativas de las reformas que propone? ¿Ha estudiado Derecho Administrativo? ¿Conoce los marcos normativos que rigen nuestras operaciones? La pregunta, formulada con un tono que rayaba en lo condescendiente, creó un momento de tensión palpable en el auditorio. Todos los ojos se dirigieron a Esteban, esperando su respuesta. En lugar de responder defensivamente, Esteban sonrió con la tranquilidad de quien conoce profundamente el terreno que está pisando. Licenciada Ruiz, es una excelente pregunta que va al corazón del tema que estamos discutiendo. Permítame abordar cada uno de los puntos normativos que menciona. Lo que siguió fue una exposición detallada de los marcos legales aplicables, citando artículos específicos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y diversos reglamentos internos. Esteban no solo demostró conocer estas normativas, sino que explicó cómo sus propuestas se alineaban perfectamente con los principios de legalidad, eficiencia y transparencia que las fundamentaban. La respuesta dejó a la licenciada Ruiz sin palabras y generó murmullos de admiración en varios sectores del auditorio. El impacto de la respuesta de Esteban a la licenciada Ruiz marcó un punto de inflexión en la dinámica del auditorio. Lo que había comenzado como un ejercicio de escrutinio se estaba transformando en una demostración inequívoca de competencia profesional excepcional. Los funcionarios presentes comenzaron a hacer preguntas más constructivas, buscando entender mejor las propuestas en lugar de cuestionar las credenciales de quien las presentaba. El doctor Eduardo Salinas, director de Planeación Estratégica y reconocido por su rigor académico, fue el siguiente en dirigirse a Esteban. Don Esteban, sus análisis sobre optimización de procesos muestran una metodología muy sofisticada. Me recuerdan los enfoques que se enseñan en programas de posgrado en administración pública. ¿Podría explicarnos cómo desarrolló estas competencias analíticas? Esta pregunta, formulada desde el respeto profesional genuino,
le dio a Esteban la oportunidad de compartir por primera vez públicamente parte de su trayectoria de estudio autodidacta. Doctor Salinas, agradezco su pregunta. Durante mis años de servicio en esta institución, he tenido la fortuna de observar de primera mano cómo funcionan realmente nuestros procesos administrativos. Esta experiencia práctica la he complementado con estudio constante de literatura especializada, participación en cursos en línea y análisis de casos de éxito en otras administraciones públicas, tanto nacionales como internacionales. Esteban hizo una pausa deliberada antes de continuar. Creo firmemente que la excelencia en el servicio público no es prerrogativa de ningún título o posición particular, sino resultado del compromiso genuino con el bienestar de nuestros ciudadanos y de la dedicación constante al aprendizaje y la mejora. Estas palabras resonaron profundamente en el auditorio. Varios funcionarios, especialmente aquellos que habían llegado al servicio público motivados por ideales de transformación social, sintieron que Esteban había articulado sentimientos que ellos mismos habían experimentado, pero que rara vez se expresaban en ambientes profesionales formales. Carlos Mendoza, sintiéndose inspirado por la valentía intelectual que estaba presenciando, decidió hacer una intervención que sorprendió a muchos. Don Esteban, he tenido el privilegio de trabajar directamente con usted durante las últimas semanas. Debo testificar ante todos los presentes que sus conocimientos y su metodología de trabajo superan los de muchos profesionistas que han ocupado posiciones similares en mi experiencia. Sus propuestas no solo son técnicamente sólidas, sino que demuestran una comprensión profunda de las necesidades reales de los ciudadanos que servimos. La intervención de Carlos, un joven profesionista respetado en la dependencia, legitimó aún más la presentación de Esteban y animó a otros funcionarios a expresar sus propias observaciones positivas sobre el trabajo que había realizado. La licenciada Ana María Vega, coordinadora de transparencia, compartió su experiencia. En mis 15 años en esta dependencia, pocas veces he visto propuestas tan bien fundamentadas para mejorar nuestros procesos de rendición de cuentas. Las sugerencias de don Esteban sobre la implementación de sistemas digitales de seguimiento no solo cumplirían con nuestras obligaciones legales, sino que establecerían nuevos estándares de transparencia en el sector público mexicano. Mientras escuchaba estos testimonios, Esteban experimentaba emociones complejas. Por un lado, sentía una satisfacción profunda al ver que su trabajo era reconocido por profesionales a quienes respetaba. Por otro, no podía evitar reflexionar sobre los años de potencial desperdiciado, sobre las contribuciones que podría haber hecho a la institución si las barreras de clase y educación formal no hubieran sido tan rígidas. Sin embargo, también reconocía que su trayectoria única le había dado una perspectiva invaluable. Los años como conserje nocturno le habían permitido observar la institución en sus momentos más auténticos, cuando las máscaras profesionales se relajaban y emergían las verdaderas dinámicas de poder, las frustraciones genuinas y los compromisos reales con el servicio público. La presentación se extendió más allá del tiempo programado, transformándose en una sesión interactiva donde funcionarios de diferentes áreas comenzaron a explorar cómo las propuestas de Esteban podrían aplicarse en sus respectivas responsabilidades. El ambiente había cambiado completamente. De la tensión inicial se había evolucionado hacia una discusión profesional productiva que prometía generar mejoras concretas en la operación de la dependencia. Cuando finalmente el licenciado Osorio dio por concluida la sesión, el aplauso que recibió Esteban fue genuino y prolongado. Muchos funcionarios se acercaron para felicitarlo y para solicitar copias de sus propuestas, reconociendo públicamente la calidad de su trabajo. Los días siguientes a la presentación trajeron cambios significativos en la dinámica cotidiana de la Secretaría de Cultura. La demostración pública de competencia profesional de Esteban había alterado permanentemente las percepciones sobre jerarquías, méritos y potencial humano dentro de la institución. Sin embargo, también había generado nuevas tensiones y expectativas que nadie había anticipado completamente. El licenciado Osorio, satisfecho con los resultados de su experimento social,
decidió que era momento de revelar la siguiente fase de su plan. Durante una reunión privada en su oficina, citó a Esteban para una conversación que definiría el futuro de ambos. Don Esteban, comenzó Osorio mientras servía 2 tazas de café. Su presentación de la semana pasada confirmó lo que ya sospechaba. Usted posee un talento excepcional que está siendo subutilizado en su posición actual. He estado pensando en ofrecerle una oportunidad que podría cambiar significativamente su trayectoria profesional. Esteban escuchó con atención mientras Osorio le explicaba su visión. La Secretaría estaba preparando la implementación de un programa piloto de modernización administrativa que serviría como modelo para otras dependencias gubernamentales. Necesitaban a alguien con conocimientos técnicos sólidos, experiencia práctica en la institución y credibilidad tanto con el personal operativo como con los funcionarios de alto nivel. La posición que tengo en mente, continuó Osorio, sería como coordinador general de modernización administrativa. Implicaría un cambio formal de su estatus laboral, un salario considerablemente mayor y la responsabilidad de liderar una de las iniciativas más importantes en la historia reciente de esta dependencia. Esteban permaneció en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que se le estaba ofreciendo. Después de 30 años de servicio leal, pero prácticamente invisible, la oportunidad de contribuir de manera significativa a la transformación del servicio público mexicano era tanto emocionante como abrumadora. Licenciado Osorio, respondió finalmente Esteban, me siento profundamente honrado por su confianza. Sin embargo, debo ser transparente con usted sobre algo que podría influir en su decisión. Con la honestidad que había caracterizado toda su vida, Esteban procedió a revelar completamente su trayectoria académica, la licenciatura completada durante sus años como auxiliar administrativo, la maestría obtenida mientras trabajaba como conserje nocturno y el doctorado que estaba próximo a concluir. Mostró sus diplomas, sus transcripciones académicas y algunos de los trabajos de investigación que había publicado bajo seudónimo en revistas especializadas. Osorio escuchó la revelación con una mezcla de asombro y admiración. Aunque había intuido que Esteban poseía una formación superior a la aparente, la extensión y calidad de sus credenciales académicas superaban por mucho sus expectativas más optimistas. Don Esteban, dijo Osorio después de revisar los documentos, esto no cambia mi oferta, la refuerza. Usted no solo tiene el conocimiento teórico y la experiencia práctica que necesitamos, sino que ha demostrado una dedicación al crecimiento personal y profesional que es verdaderamente extraordinaria. Sin embargo, ambos sabían que la transición no sería sencilla. La revelación completa de las credenciales académicas de Esteban generaría reacciones diversas entre el personal de la dependencia. Algunos se sentirían validados en su reconocimiento temprano de su competencia. Otros podrían experimentar incomodidad al darse cuenta de que habían subestimado gravemente a un colega durante años. Más complicado aún sería el manejo de las reacciones externas. La historia de un conserje que resultaba ser un académico altamente calificado sería irresistible para los medios de comunicación, y tanto Esteban como Osorio tendrían que prepararse para el escrutinio público que inevitablemente llegaría. Durante los días siguientes, mientras Esteban consideraba la oferta de Osorio, continuó con su rutina dual de trabajo administrativo matutino y limpieza nocturna. Esta dualidad, que pronto podría llegar a su fin, le daba tiempo para reflexionar sobre el significado más profundo de los cambios que se avecinaban. Una noche, mientras limpiaba la oficina que pronto podría ocupar como coordinador general, Esteban se permitió imaginar cómo sería trabajar en ese espacio como un igual profesional reconocido. La perspectiva era emocionante, pero también generaba cierta nostalgia por los años de anonimato que habían sido difíciles pero también formativos. Su decisión final llegaría pronto, pero ya sabía que independientemente de lo que eligiera, su vida había cambiado irrevocablemente. El experimento social de Osorio había revelado no solo el potencial desperdiciado de un individuo, sino las limitaciones sistemáticas que impedían a las instituciones mexicanas aprovechar completamente el talento disponible.
La decisión de Esteban de aceptar la posición de coordinador general de modernización administrativa se vio súbitamente complicada por eventos externos que nadie había anticipado. Una investigación periodística independiente sobre casos extraordinarios en el servicio público había identificado la historia de Esteban como parte de un reportaje más amplio sobre el potencial desaprovechado en las instituciones gubernamentales mexicanas. El periodista investigador, licenciado Roberto Castillo, había obtenido información sobre la presentación de Esteban a través de fuentes dentro de la Secretaría. Intrigado por la historia de un conserje que demostraba conocimientos superiores a los de funcionarios con credenciales formales, Castillo había comenzado a investigar más profundamente el caso, descubriendo en el proceso las credenciales académicas de Esteban y su trayectoria de estudio nocturno. «Esta es una historia que necesita ser contada», le había explicado Castillo al licenciado Osorio, durante una llamada telefónica que este último no había esperado recibir. «Representa todo lo que está mal y todo lo que puede estar bien en nuestras instituciones públicas. ¿Estarían dispuestos a cooperar con un reportaje?» La situación colocó tanto a Osorio como a Esteban en una posición delicada. Por un lado, la publicidad podría generar apoyo público para las reformas que estaban proponiendo y destacar la importancia de reconocer el mérito sobre los prejuicios sociales. Por otro lado, la exposición mediática podría crear presiones políticas y complicar la implementación tranquila de los cambios institucionales que tenían planeados. Esteban, quien durante décadas había valorado su privacidad y había encontrado satisfacción en el servicio anónimo, se sintió particularmente conflictuado sobre la perspectiva de convertirse en una figura pública. Durante una larga conversación nocturna con su esposa, María Elena, a quien había conocido años atrás y que había sido su compañera silenciosa durante todo su proceso de crecimiento académico, exploraron las implicaciones de la exposición mediática. «Esteban», le dijo María Elena mientras tomaban té en la cocina de su modesta casa en la colonia Doctores, «durante todos estos años te he visto estudiar, crecer y convertirte en el hombre extraordinario que eres. Tal vez sea tiempo de que el país conozca que la excelencia puede surgir desde cualquier lugar, desde cualquier circunstancia». Paralelamente, las dinámicas internas en la Secretaría se habían vuelto más complejas. La noticia de que un periodista estaba investigando el caso había llegado a oídos de varios funcionarios, generando nerviosismo sobre cómo serían retratados en el eventual reportaje. Algunos temían que sus reacciones iniciales de escepticismo y en algunos casos de abierta hostilidad hacia Esteban fueran expuestas públicamente. La licenciada Carmen Ruiz, quien había sido una de las voces más críticas durante todo el proceso, solicitó una reunión privada con Esteban. El encuentro, que tuvo lugar en una cafetería cerca del edificio de la Secretaría, fue incómodo pero necesario. «Don Esteban», comenzó Ruiz con evidente incomodidad, «quiero ofrecerle una disculpa por mi comportamiento durante estos meses. Debo admitir que mis reacciones estuvieron motivadas más por prejuicios personales que por criterios profesionales objetivos. Su presentación me hizo reflexionar sobre mis propias limitaciones y sobre cómo los títulos universitarios pueden crear una falsa sensación de superioridad». Esteban recibió la disculpa, con la gracia que había caracterizado toda su trayectoria, pero también aprovechó la oportunidad para compartir una reflexión más profunda. «Licenciada Ruiz, aprecio mucho su honestidad, pero quiero que entienda que mi objetivo nunca fue demostrar que los títulos universitarios no importan. Al contrario, creo profundamente en el valor de la educación formal. Mi punto es que el potencial humano puede desarrollarse a través de muchos caminos diferentes y que nuestras instituciones necesitan ser lo suficientemente flexibles para reconocer y aprovechar el talento independientemente de cómo se haya adquirido». Mientras estas conversaciones se desarrollaban, el licenciado Osorio enfrentaba presiones desde niveles superiores de gobierno. Algunos funcionarios de alto rango estaban preocupados por las implicaciones políticas de la historia de Esteban. ¿Qué mensaje enviaría al público que un conserje hubiera demostrado ser más competente que funcionarios con credenciales formales? ¿Cómo afectaría esto la credibilidad de otras dependencias gubernamentales? Sin embargo,
Osorio también había recibido señales de apoyo desde la oficina presidencial, donde la historia de Esteban era vista como una oportunidad para demostrar el compromiso del gobierno con la meritocracia y la modernización del servicio público. La tensión llegó a su punto máximo cuando se filtró información sobre la investigación periodística a través de redes sociales, generando especulación pública antes de que el reportaje oficial fuera publicado. Hashtags como Mina Conserje Doctor y Mérito ves título comenzaron a circular en Twitter, dividiendo a la opinión pública entre quienes celebraban la historia como un ejemplo inspirador de superación personal y quienes la criticaban como evidencia de las deficiencias en los sistemas de contratación gubernamental. Esta exposición prematura creó presiones inmediatas sobre todos los involucrados. La Secretaría comenzó a recibir llamadas de otros medios de comunicación solicitando entrevistas y confirmación de los hechos. Funcionarios de dependencias relacionadas expresaron preocupación sobre cómo la historia podría afectar la percepción pública del profesionalismo en el servicio público. En este contexto de creciente escrutinio público, Esteban se vio forzado a tomar una decisión definitiva sobre su futuro. La oferta de Osorio de convertirse en coordinador general de modernización administrativa seguía sobre la mesa. Bat ahora venía acompañada de la certeza de que cualquier paso que diera sería observado y analizado por medios de comunicación y público en general. Durante una reunión de emergencia con Osorio, Esteban expresó sus preocupaciones más profundas. Licenciado, cuando comencé este camino hace 30 años, mi única motivación era servir a mi país de la mejor manera posible. Nunca busqué notoriedad ni reconocimiento público. Me preocupa que esta exposición mediática pueda desvirtuar el verdadero mensaje sobre la importancia del mérito y la dedicación en el servicio público. Osorio compartía estas preocupaciones, pero también veía una oportunidad única para impulsar reformas más amplias en el sistema gubernamental mexicano. Don Esteban, entiendo sus reservas, pero considere esto. Su historia podría inspirar a miles de personas que trabajan en posiciones aparentemente humildes a nunca dejar de crecer profesionalmente. Podría también forzar a las instituciones a repensar cómo identifican y aprovechan el talento. Los cambios verdaderamente significativos a menudo requieren cierto nivel de discomfort público. Mientras esta conversación tenía lugar, eventos paralelos se desarrollaban que agregarían complejidad adicional a la situación. El Sindicato de Trabajadores de la Secretaría había comenzado a discutir las implicaciones laborales del caso de Esteban. Algunos representantes sindicales veían su promoción como un precedente positivo que podría abrir oportunidades para otros trabajadores. Otros expresaban preocupación sobre cómo esto podría afectar las estructuras salariales y de promoción existentes. Paralelamente, asociaciones de profesionistas, particularmente colegios de administradores públicos y politólogos, habían comenzado a debatir las implicaciones más amplias del caso. Mientras algunos aplaudían el reconocimiento del mérito independientemente de las credenciales formales, otros argumentaban que podría devaluar la importancia de la educación universitaria tradicional. En medio de estos debates nacionales, Esteban tomó una decisión que sorprendería tanto a sus partidarios como a sus críticos. Aceptaría la posición ofrecida por Osorio, pero con condiciones específicas que reflejarían sus valores fundamentales. Licenciado Osorio, anunció durante su reunión final. Acepto la responsabilidad que me ofrece, pero quiero establecer algunos principios claros. Primero, mi trabajo se enfocará exclusivamente en resultados medibles que beneficien a los ciudadanos mexicanos. Segundo, implementaremos un sistema transparente de evaluación que permita a cualquier funcionario, independientemente de su origen, demostrar su valor a través del desempeño. Y tercero, utilizaremos mi historia no para la promoción personal, sino para inspirar reformas sistemáticas en toda la administración pública. La noticia de la aceptación de Esteban se extendió rápidamente por todos los niveles de la Secretaría. Para algunos, representaba la validación de sus propias creencias sobre la importancia del mérito sobre los privilegios. Para otros, marcaba el comienzo de una era de incertidumbre,
donde las reglas tradicionales ya no se aplicarían. Carlos Mendoza fue uno de los primeros en felicitar públicamente la decisión. Durante una reunión departamental, expresó su entusiasmo. Compañeros, hemos sido testigos de algo histórico. Don Esteban nos ha demostrado que la excelencia no conoce de uniformes, títulos o posiciones sociales. Su liderazgo en modernización administrativa no solo mejorará nuestros servicios, sino que establecerá un nuevo paradigma para el servicio público mexicano. Sin embargo, los desafíos inmediatos eran considerables. Esteban necesitaría formar un equipo de trabajo que combinara funcionarios experimentados con profesionales jóvenes dispuestos a implementar cambios significativos. También tendría que navegar las complejidades políticas de proponer reformas que inevitablemente afectarían intereses establecidos. Su primera decisión como coordinador fue invitar a todos los funcionarios de la dependencia, desde auxiliares hasta directores, a participar en sesiones de consulta donde podrían expresar sus ideas sobre mejoras operativas. Esta aproximación democrática e inclusiva sorprendió a muchos, quienes habían esperado que Esteban utilizara su nueva posición para implementar cambios unilateralmente. Hermanos y hermanas del servicio público, les dijo durante la primera sesión general, he aprendido durante 30 años que las mejores ideas surgen de quienes realizan el trabajo día a día. Mi papel no es imponer soluciones desde arriba, sino facilitar que el conocimiento colectivo de esta institución se traduzca en mejores servicios para nuestro pueblo. El momento decisivo en la transformación tanto personal como institucional de Esteban llegó de manera completamente inesperada. Una mañana de noviembre, mientras revisaba propuestas de modernización en su nueva oficina, recibió una llamada que cambiaría todo. La Procuraduría General de la República necesitaba su testimonio experto en un caso de corrupción de alto perfil que involucraba a funcionarios de múltiples dependencias gubernamentales. El caso, conocido mediáticamente como Operación Transparencia, había destapado una red de corrupción que operaba desde hacía más de una década, desviando fondos públicos destinados a programas culturales y sociales hacia cuentas privadas. Los investigadores habían descubierto que Esteban, durante sus años como conserje nocturno, había sido testigo involuntario de reuniones y conversaciones que ahora resultaban cruciales para el caso. Señor Morales, le explicó la fiscal especializada, licenciada Sandra Jiménez, durante una reunión en las oficinas de la PGR. Sus observaciones de esos años combinadas con su conocimiento actual de los sistemas administrativos podrían ser la clave para desmantelar completamente esta red. Necesitamos que testifique sobre lo que vio y escuchó durante esas noches de trabajo. La solicitud colocó a Esteban en una posición extraordinariamente delicada. Por un lado, testificar significaría cumplir con su deber cívico y ayudar a la justicia. Por otro, implicaría exponer conversaciones privadas de colegas, algunos de los cuales habían sido amables con él durante años. Más complicado aún, su testimonio podría implicar a funcionarios que ahora trabajaban bajo su coordinación. Durante las noches siguientes, Esteban experimentó el dilema moral más intenso de su vida. Caminando por las calles del centro histórico donde había crecido profesionalmente, reflexionaba sobre las palabras de su madre: la conciencia tranquila es lo único que nadie te puede quitar. Pero también pensaba en las complejidades de las relaciones humanas, en la diferencia entre errores y crímenes, en las consecuencias que su testimonio tendría sobre familias inocentes. La decisión final llegó durante una conversación con María Elena, su esposa, quien había sido su confidente durante todas las etapas de su transformación personal. Esteban, le dijo mientras caminaban por el Zócalo bajo las luces nocturnas, durante todos estos años te he visto luchar por hacer lo correcto, incluso cuando eso significaba sacrificar oportunidades personales. Este momento no es diferente. Tu país te necesita para que digas la verdad, sin importar las consecuencias. Con esta claridad moral, Esteban decidió cooperar completamente con la investigación. Su testimonio, respaldado por la credibilidad que había construido durante décadas de servicio honesto, se convirtió en una pieza fundamental del caso.
Sus observaciones no solo ayudaron a identificar patrones de comportamiento corrupto, sino que proporcionaron evidencia sobre cómo las redes de corrupción operaban aprovechándose de la invisibilidad de trabajadores como él. El día de su testimonio público, el tribunal se llenó de una manera sin precedentes. Periodistas, funcionarios gubernamentales, activistas de transparencia y ciudadanos comunes se congregaron para escuchar al hombre que había pasado de ser un conserje anónimo a convertirse en un símbolo de integridad en el servicio público mexicano. Honorables magistrados, comenzó Esteban su testimonio, durante 30 años tuve el privilegio de observar cómo funciona realmente nuestro gobierno. Vi lo mejor y lo peor de nuestras instituciones. Hoy estoy aquí porque creo que el pueblo mexicano merece servidores públicos que honren la confianza que se nos otorga. Su testimonio fue preciso, detallado y devastadoramente efectivo. Sin dramatismo pero con una claridad inquebrantable, Esteban describió conversaciones específicas, documentos que había visto en cestos de basura, patrones de comportamiento que había observado durante años. Su credibilidad era incuestionable. No tenía nada que ganar personalmente de su testimonio, y su trayectoria de 3 décadas de servicio honesto respaldaba cada una de sus palabras. El impacto fue inmediato y profundo. Varios funcionarios de alto nivel fueron arrestados esa misma semana y se recuperaron millones de pesos que habían sido desviados de programas sociales. Pero más importante que los resultados legales fue el efecto simbólico. La historia de Esteban demostró que la integridad podía triunfar sobre la corrupción, que el mérito podía superar los privilegios y que la verdadera grandeza podía emerger desde las circunstancias más humildes. 6 meses después del testimonio que había cambiado el panorama político mexicano, Esteban Morales se encontraba en una posición que jamás había imaginado posible. Su oficina en la Secretaría de Cultura, antes territorio que conocía solo como espacio para limpiar, ahora era el centro de operaciones de uno de los programas de modernización administrativa más ambiciosos en la historia del gobierno mexicano. Los resultados de su trabajo habían superado todas las expectativas. Los procesos que antes requerían semanas, ahora se completaban en días. La satisfacción ciudadana con los servicios culturales había aumentado en un 300%, y el programa piloto estaba siendo replicado en otras dependencias federales. Pero para Esteban, el logro más significativo había sido la transformación en la cultura organizacional de la Secretaría. Don Esteban, le había dicho Carlos Mendoza durante una de sus reuniones semanales de evaluación, lo que más me impresiona no son solo las mejoras en eficiencia, sino cómo ha cambiado la manera en que todos trabajamos. La gente se siente valorada independientemente de su posición, y eso se traduce en mejor servicio. Esta transformación cultural se había extendido más allá de la Secretaría. Universidades de todo el país habían comenzado a invitar a Esteban para dar conferencias sobre liderazgo y servicio público. Su historia había inspirado programas de educación continua para empleados gubernamentales, y varias dependencias habían implementado sistemas para identificar y aprovechar mejor el talento interno, independientemente de las credenciales formales. Sin embargo, Esteban nunca perdió la perspectiva sobre sus orígenes. Cada mañana, antes de comenzar sus responsabilidades como coordinador, dedicaba media hora a recorrer los pasillos de la Secretaría, saludando personalmente al personal de limpieza, seguridad y mantenimiento. Estos encuentros no eran gestos simbólicos, sino oportunidades genuinas para mantener conexión con las realidades operativas de la institución. «Buenos días, compañero Miguel», saludaba al nuevo conserje nocturno, un joven michoacano que le recordaba a sí mismo 30 años atrás. «¿Cómo va todo? ¿Hay algo que podamos mejorar para facilitar tu trabajo?» Estas conversaciones frecuentemente resultaban en mejoras concretas que beneficiaban tanto a los empleados como a la operación general del edificio. Esteban había demostrado que la verdadera modernización administrativa no se trataba solo de tecnología y procesos, sino de reconocer y valorar la contribución de cada persona en la organización. Su historia personal había tenido repercusiones políticas más amplias.
El presidente de la República había citado el caso de Esteban como ejemplo del nuevo servicio público mexicano en varios discursos oficiales. Se habían propuesto reformas legislativas para crear más oportunidades de desarrollo profesional para empleados gubernamentales, y el caso había inspirado programas similares de identificación de talento en gobiernos estatales. María Elena, observando cómo su esposo manejaba la fama y las responsabilidades crecientes, se sentía orgullosa, pero también preocupada por mantener los valores que los habían sostenido durante los años difíciles. Esteban, le había dicho una noche mientras cenaban en su misma cocina de la colonia Doctores, me da mucho gusto ver cómo tu trabajo está cambiando las cosas para mejor, pero quiero que nunca olvides de dónde venimos y por qué empezaste este camino. Tienes razón, María Elena, había respondido Esteban. El éxito verdadero no se mide por la posición que ocupas, sino por el impacto positivo que tienes en la vida de otros. Mientras pueda servir a México desde cualquier posición, estaré cumpliendo con mi propósito. Al final, la historia de Esteban Morales se había convertido en algo más que un relato personal de superación. Había demostrado que las instituciones mexicanas podían transformarse cuando reconocían y aprovechaban el potencial humano en todas sus formas. Había probado que la integridad y la dedicación podían triunfar sobre los obstáculos sistémicos, y había inspirado a miles de servidores públicos a ver su trabajo no como empleos, sino como vocaciones de servicio nacional. Desde su oficina con vista al Zócalo, el mismo corazón de México que había observado durante años mientras limpiaba ventanas, Esteban continuaba trabajando para construir el país que había soñado desde sus días de estudiante nocturno. Su transformación personal había catalizado una transformación institucional, pero más importante aún, había demostrado que en México, como en cualquier lugar del mundo, la grandeza puede emerger desde las circunstancias más humildes cuando se combina con determinación, integridad y un compromiso inquebrantable con el bien común. Esta extraordinaria historia de don Esteban Morales nos enseña que el verdadero valor de una persona no se mide por su posición social o sus títulos, sino por su carácter, dedicación y compromiso con hacer el bien. En un mundo donde frecuentemente juzgamos por las apariencias, Esteban demostró que la grandeza puede florecer en los lugares más inesperados. Su transformación de conserje humilde a coordinador respetado no fue solo un cambio de trabajo, fue una revolución silenciosa que demostró cómo las instituciones pueden evolucionar cuando reconocen y valoran el potencial humano en todas sus formas. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y sobre las oportunidades que podríamos estar perdiendo al subestimar a las personas que nos rodean. ¿Cuántos Estebanes hay en nuestras instituciones, en nuestras empresas, en nuestras comunidades, esperando que alguien reconozca su potencial? ¿Cuántas veces hemos juzgado por las apariencias sin tomarnos el tiempo de conocer realmente a las personas? La historia de don Esteban también nos recuerda que el crecimiento personal nunca se detiene. Sin importar nuestra edad, posición o circunstancias, siempre podemos aprender, mejorar y contribuir de maneras más significativas a nuestra sociedad. Si esta historia te inspiró tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias increíbles como esta. En nuestro próximo video, exploraremos otra historia fascinante sobre la misteriosa desaparición de una bibliotecaria que cambió la historia de un pueblo entero. Una historia llena de misterio, secretos familiares y descubrimientos que transformaron para siempre la vida de una comunidad mexicana. Déjanos en los comentarios qué te pareció la historia de don Esteban y compártenos si conoces algún caso similar de personas extraordinarias en posiciones humildes. Nos vemos en el próximo video y recuerda, la grandeza no tiene uniforme.